Los que ya peinamos canas, recordamos en los años 60 y 70 se hizo muy popular en Cuba una canción de uno de los trovadores, quizás el más conocido de los trovadores de Manzanillo, tía, Carlos Puebla. Y en esa canción Carlos Puebla exaltaba el triunfo revolucionario de 1959 bajo el liderazgo de Fidel Castro. Y dicha canción, el coro, el estribillo de la canción decía: se acabó la diversión, llegó el comandante. Llegó el comandante y da risa, y tristeza también. Por aquellos años, la gran mayoría de los cubanos creían que la revolución le había puesto fin a toda una época de miserias y desigualdades en la isla de Cuba. Y el sueño, la esperanza de la mayoría era que estábamos entrando en los umbrales de una nueva época, de una nueva era de gloria y de abundancia para todos los cubanos. Yo recuerdo que ya en mi niñez, en los años 70 y los 80, las promesas de abundancia eran tan extravagantes como ridículas muchas veces. Tristemente, la realidad que hemos vivido de entonces acá sigue siendo todo lo contrario a las promesas de esa época. Y la canción de Puebla encontró cumplimiento en muchos aspectos, pero no en todo lo que quizás el mismo trovador soñó en su momento. Han pasado ya más de 60 años de aquel hito revolucionario y la mayoría de los cubanos no han podido tocar la gloria que se nos prometió tanto por aquel tiempo. Por eso tantos cubanos emigran y siguen intentando salir de Cuba buscando un futuro mejor en otras partes. Ahora bien, yo no voy a hablar de la realidad cubana, pero he querido traer a colación esta canción de Puebla porque precisamente en el capítulo 5 de Daniel se nos habla de alguna manera de un comandante que llegó y mandó a parar. Yo he pensado mucho en las últimas semanas en este capítulo y les voy a confesar, esto lo escribí en el mes de enero. Este sermón está escrito desde el mes de enero. Así que he tenido tiempo para darle atrás y adelante, pensar y volver a repensarlo en ello. Pero cuando pienso en lo que hemos vivido nosotros los cubanos y lo que la Biblia nos dice de los tratos de Dios con los hombres, ayer estaba recordando una época en los días de José que contrasta con la época en el libro de Daniel capítulo 5. Miren, en el libro de Daniel capítulo 5 usted y yo vamos a ver cómo el gran comandante en jefe, que es Dios, no otro, interviene en la historia y le pone freno a un imperio impío y pecador. En el libro de Génesis vemos a ese mismo Dios interviniendo en la historia de un imperio y anunciando 7 años de miseria y de hambre sobre ese imperio, lo que se conoce en el libro de Génesis como la época de la vaca flaca. Y yo pensaba, bueno, ¿a qué compararé nuestra experiencia como pueblo cubano? Bueno, lo que hemos vivido nosotros se parece mucho a los 7 años de vaca flaca en los días de José.
con la única diferencia, amados hermanos, de que en los días de José, Dios puso un comandante sobre Egipto que pudo proveer alimento para 7 años de miseria y que no le faltara a nadie en la nación. Y al comparar a ese comandante con el supuesto comandante babilónico, Belsasar, en el capítulo 5 de Daniel, nos damos cuenta de que el imperio babilónico tuvo la misma o una mejor oportunidad de pasar a la historia como un imperio que conoció al Dios verdadero y siguió a ese Dios como único y verdadero comandante en jefe, y sin embargo lo desechó. Y es por eso que me gusta mucho el estribillo de la canción de Carlos Puebla: se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Porque en medio de la diversión, de la orgía, de la pudrición encabezada por Belsasar, Dios interviene y se acabó la fiesta. Esta es la razón por la que pensé en esa canción. Entonces vamos a ver la historia de Daniel capítulo 5. Es muy diferente, como ya les dije, pues nos habla de la entrada en la escena de la vida de una nación de un comandante con todas las de la ley, un comandante que interviene para ponerle fin al arrogante orgullo de un rey sacrílego, de un rey soberbio, de un rey atrevido, de un rey idólatra que desafía a Dios, que profana las cosas santas de Dios y se burla del mismo Dios. Ese es Belsasar. Entonces, quiero invitarles a examinar esa historia en la que nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, o Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, interviene, se revela. Él es el gran comandante en jefe que interviene, repito, para ponerle fin a un reino de impiedad como lo era el reino de Belsasar. Un punto importante, quizás el pensamiento clave en todo el capítulo, es este: el Altísimo Dios no dará por inocente al culpable. Lo he dicho con mis palabras, pero usted puede encontrarlo literalmente en los versículos 22 al 27. Ahora bien, ¿cómo el texto en Daniel 5 nos muestra esta verdad? Le voy a dar un bosquejo rapidito ahí del capítulo, porque no vamos a leer todo el capítulo, son 31 versículos y nos vamos a tomar demasiado tiempo del que deberíamos. Así que le voy a dar un esquema, un bosquejo rapidito del capítulo. Mire, lo primero que Daniel hace es describirnos el contexto en el que Dios interviene para ejecutar juicio sobre los impíos. En este caso, los impíos son el imperio babilónico representado por Belsasar, versículo 1 al versículo 4. Eso podríamos llamarlo la introducción a toda la historia, versículo 1 al 4. Luego encontramos en los versículos 5 al versículo 31 el desarrollo de toda la trama en esta historia. Surge un conflicto, el cual involucra al rey, sus sabios y adivinos principalmente, aunque había muchos más personajes involucrados. Principalmente el rey, sus sabios y adivinos están involucrados en ese conflicto. Ese conflicto se va desarrollando hasta alcanzar su clímax o desenlace con la interpretación de la escritura en la pared por parte de Daniel. Entonces vamos a notar aquí cómo el conflicto crece hasta que se revela una vez más la incapacidad humana, la radical incapacidad o depravación del hombre y lo inútil que es confiar en los dioses de Babilonia, versículo 5 al versículo 9. Entonces, amados,
Es importante señalar aquí, una vez más, como lo hemos hecho a lo largo de todo nuestro tiempo estudiando Daniel, que es una estupidez, superlativa estupidez, poner la confianza en lo que no es Dios. De alguna manera, Daniel está diciendo desde el capítulo 1 hasta el 5 a sus primeros lectores que la peor o la mayor estupidez que cualquier ser humano pueda cometer en esta vida es poner su confianza en otra cosa que no sea el Dios verdadero. Capítulo 5 de Daniel, versículo 10 al 12. Nosotros nos encontramos ahora como un rayo de luz, de esperanza, brilla en medio de las tinieblas que rodean a Belsasar, sus sabios y adivinos. Y es en esta sección, antes de llegar a esta sección, nos damos cuenta que no hay manera de entender qué significa la escritura en la pared. Pero la luz vuelve a brillar cuando la reina entra en escena. Probablemente la reina no se refiere aquí a la esposa del rey, sino a la viuda o a una de las viudas de Nabucodonosor, quien era abuelo de Belsasar. Esta señora, al entrar en la escena, trae una palabra de esperanza a su nieto. Y es entonces que hace su aparición Daniel. Vuelve a aparecer en el libro el profeta Daniel. Estoy en los versículos 10 al 12, ahí usted lo puede ver. Ahora bien, no nos vamos a ocupar de definir qué tiempo transcurrió entre la muerte del rey Nabucodonosor y su nieto Belsasar. Pero para que tengan una idea, entre Nabucodonosor y Belsasar hubo 4 reyes. Uno de ellos fue un hijo de Nabucodonosor, los otros fueron esposos de alguna de sus hijas. En el caso de Belsasar, era hijo Belsasar de una de las hijas de Nabucodonosor. Eso está corroborado por la historia secular y la arqueología también, pero no nos vamos a meter en eso porque eso no creo que sea de mayor relevancia e importancia para nosotros en esta mañana. Pero es bueno que sepamos eso, para que veamos que la Biblia no está contradiciendo la historia, sino que al contrario, la historia ha corroborado lo que la Biblia nos dice sobre el imperio babilónico. Entonces, Belsasar era un nieto de Nabucodonosor y su madre o su abuela, mejor dicho, debe haber sido seguramente la reina que interviene acá para recordarle que hay un hombre en el reino que puede responder a sus inquietudes, que hay esperanza, que no todo está perdido, que se puede saber qué es lo que significa el texto en la pared. Ahora, muy importante aquí es que para el tiempo de Belsasar parece que Daniel no formaba parte de los sabios y consejeros del rey, o por lo menos había sido ignorado, no había sido llamado cuando el rey llamó a sus consejeros, sabios y adivinos. Pero sin embargo la reina sí se acordaba de Daniel. La reina sí conocía la ficha de Daniel. Y ante aquel problema dijo, no, aquí hay todavía una esperanza de solución. Luego está la sección del versículo 13 al 28. Y en esta sección nosotros encontramos un diálogo entre el rey y Daniel, el siervo del Dios Altísimo. En ese diálogo, versos 13 al 28, usted va a notar que el rey hace a Daniel la misma oferta que hizo a sus sabios y adivinos, una triple oferta le hizo. Pero Daniel rechaza esta oferta, como mismo rechazó las ofertas de Nabucodonosor en su tiempo. Ahora Daniel rechaza las ofertas también de su nieto en esta ocasión. Y eso nos muestra el desapego de Daniel por las ofertas de este mundo impío. Mire, si Daniel fuese un apóstol o profeta,
profeta de este tiempo agarra la oferta antes de que el rey termine de hablar. Tristemente, esa es la realidad, porque hay tantos sinvergüenzas que se hacen llamar pastores, apóstoles y profetas hoy en día, a los cuales lo único que les interesa es el dinero de la gente. Pero aquí tenemos el modelo de un verdadero hombre de Dios, desapego, totalmente desapegado de las cosas de este mundo. Y eso cuando estaba leyendo esto de nuevo ayer, recordaba las palabras de Juan en la primera carta, cuando le dice a la iglesia: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Daniel tenía eso bien claro. Rechazó las ofertas del rey y luego se compromete a darle al rey la interpretación de la escritura en la pared. Pero antes de que eso ocurra, sucede algo que para mí es tan importante, maravilloso y precioso, y es que cuando usted lea el texto, en el capítulo 5, se va a dar cuenta que antes de darle la interpretación, Daniel le va a hacer un recuento de la historia pasada del imperio. Daniel va a recordarle al rey los hechos poderosos de Dios en la vida de su abuelo y de su nación. ¿Ven qué importante es no ignorar la historia, hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá y lo hemos recordado? Dijo un filósofo español en una ocasión que los pueblos que ignoran la historia se están condenando a volver a repetirla. Esa frase se hizo tan célebre que cuando las personas que han tenido la oportunidad de ir a visitar los antiguos campos de concentración en Auschwitz, Alemania, por allá, dicen que hay un letrero encima, en la puerta de entrada de uno de esos campos de concentración, que tiene ese mensaje. Los pueblos que no conocen la historia se están condenando o corren el riesgo de volver a repetirla. Entonces Daniel le va a recordar a Belsasar, antes de dar la interpretación, los hechos poderosos de Dios en la vida, en la historia de su nación y especialmente de su abuelo padre, el rey Nabucodonosor. Finalmente, Daniel está buscando que este hombre comprenda el por qué ahora el dedo de Dios se escribe en la pared. Para que tú puedas entender lo que dice ahí, tú tienes que volver atrás a la historia, tienes que hacer memoria para que tú entiendas lo que Dios te está diciendo ahí. Eso es importante, hermano. Historia es importante, y más si es la historia de los hechos poderosos de Dios en la vida de una familia, de un hombre, de una nación. Eso no debemos olvidarlo nunca. Ahora bien, en los versículos 22 al 23, Daniel le da al rey una lista de los pecados que ha cometido. Después de hacerle memoria, entonces Daniel le recuerda, le da una lista, le da un listado de los pecados que ha cometido. Y son 3 pecados los que Daniel le va a recordar a este hombre, o le va a poner delante. El primer pecado es el pecado de soberbia ante Dios. Eso puede ser también definido como ignorancia de los tratos de Dios con su Padre. También una manifestación de orgullo por parte de Belsasar. El segundo pecado que Daniel le señala es el de profanación de las cosas santas. Eso es tomar los utensilios del templo de Dios para usarlos en una fiesta pagana. El tercer pecado que Daniel le señala es el de ignorancia o de rechazo consciente o deshonrar al Dios del cielo, acompañado dicho pecado de la idolatría, adoración de dioses falsos. Esos son los 3 pecados. Ahora, es importante que sepamos que ninguno de los pecados que Daniel le está señalando a Belsasar en ese capítulo son pecados de ignorancia. El rey conocía muy bien
de los tratos de Dios con su abuelo, pero prefirió ignorarlos, echarlos a basura, menospreciarlos. Así que eso es importante también decirlo. Los versículos 21 y 23 son muy importantes acá en este capítulo. Por ejemplo, versículo 21, parte C, usted y yo podemos leer allí estas palabras. Dice: el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Era importante recordarle eso a Belsasar, como se lo habían dicho a su abuelo en el pasado. Ahora, tú preferiste ignorar esto, pues bien, hoy yo te voy a recordar, o Dios te va a recordar, que quien gobierna, quien domina sobre el reino de los hombres, no eres tú, es el Dios del cielo. Y ese Dios del cielo se reserva el derecho soberano de poner sobre el trono de una nación a quien él quiere. Versículo 21, sí. Y en el versículo 23, parte C, también Daniel vuelve a decirle: y al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos, nunca honraste. Para mí esos dos textos son claves en esta historia, porque le están recordando a Belsasar quién es el que manda y cuál es la causa principal por la que Dios ha venido ahora y ha escrito en la pared la sentencia de muerte para Belsasar y su imperio. Toda la historia en el capítulo 5 tiene que ver con eso, hermanos. El rechazo, abandono o ignorancia consciente del señorío de Dios sobre su reino y sobre su propia vida. Por haber tenido en poco a Dios, ahora Dios también lo tiene en poco a él y a su reino. Dios le demuestra en el capítulo 5 a Belsasar una vez más que el reino de los hombres le pertenece a él, y a quien Dios quiere dárselo, Dios se lo da. Versículo 21. Entonces, los versículos 24 y 28 de ese mismo capítulo nos proveen la interpretación de la escritura en la pared, y ya ahí el conflicto llega a su clímax. Daniel da la interpretación, la solución al problema aparece. Ahora, en ese punto surge una pregunta, o podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la medida o canon divino para pesar el reino de Belsasar? Para pesar la vida y el gobierno de los hombres, no solo el de Belsasar. ¿Cuál es el canon o la medida, la regla sobre la que Dios va a medir el reino de Belsasar, la vida de Belsasar? Y por extensión, ¿cuál es la medida divina para medir la vida de todos los hombres y gobiernos de este mundo? Esa pregunta tiene su respuesta en el mismo texto. Y aunque podríamos abundar mucho, dar muchas respuestas con otros textos de la misma Biblia, vamos a limitarnos solamente a tres aspectos de la medida o canon divino para pesar la vida y el reino de los hombres, partiendo solamente del libro de Daniel, capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Hay por lo menos tres estándares divinos para pesar a Belsasar, y repito, por extensión, a todos los hombres y a cualquier reino en cualquier época de la historia de la humanidad. Y eso yo se lo voy a compartir. Finalmente, el desenlace final de la historia, versículo 29 al 31, lo que vemos es al rey cumpliendo su promesa a Daniel, y luego vemos a Dios cumpliendo su palabra acerca del rey
y del imperio que heredó de su abuelo padre, el rey Nabucodonosor. Ahí les di un resumen completo del capítulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar como tarea, con este resumen que les acabo de dar, estudiarse el capítulo 5, tómense un lápiz, una libreta, y todas las preguntas que surjan de su lectura, tráiganla el domingo. Y Dios mediante, el domingo vamos a dedicarnos a interpretar o analizar la escritura en la pared. Interpretarla no, porque Daniel ya la interpretó. Sino vamos a centrarnos solamente en la escritura en la pared y vamos a tratar con la ayuda del Señor de desmenuzar y sacarle todo lo que podamos a eso. ¿Qué les parece? Les hago esa sugerencia, les dejo esa tarea. Entonces, tenemos todo un capítulo en el que ya no se habla de Nabucodonosor, sino de su nieto, de uno de sus nietos. En este capítulo 5, Dios le pone fin al imperio babilónico. Ya que se acaba Babilonia y no se vuelve a hablar, se volverá a hablar más de Babilonia al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis, en el que Daniel vuelve a tocar el tema de la gran Babilonia, el gran imperio mundial o gobierno mundial. Recordamos que después que la piedra no cortada con mano desciende del cielo, golpea la estatua, el reino, la estatua se desmoronó por completo, porque su base estaba compuesta de ¿qué? De hierro y barro. Nosotros estamos viviendo esa etapa en la historia, la etapa del imperio romano, en el que el imperio es fuerte y es débil al mismo tiempo, en el que las naciones que formaron al antiguo imperio romano no logran nunca unirse, crean alianzas, pero no logran nunca unirse, como el hierro y el barro no se pueden fundir. Así que ya Babilonia, la cabeza de oro, pasó a la historia y nosotros estamos viviendo la etapa del imperio romano, que es de quien se habla por allá por Apocalipsis con el término de la gran Babilonia. Es el término que se utiliza para referirse al tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Ahora, capítulo 6, entra en la escena el imperio medo-persa. Al final del capítulo 5 ya comienza el imperio medo-persa, que es el que somete a Babilonia, y toda la historia en Daniel, a partir de ahí, va a girar en torno a ese imperio, y es en el contexto de esos imperios que siguieron después de Babilonia en el que Dios habla a Daniel, y vamos a ver las profecías de Daniel, la famosa profecía de las 70 semanas, y vamos a ver la interpretación que Dios le da a Daniel de todo eso, porque eso tiene que ver con nosotros en el presente. O sea, la parte más difícil de Daniel es la que nos toca ahora. Lo que estamos terminando es la parte histórica, hasta el capítulo 6. Pero ya del 7 en adelante viene la parte profética, que es la más difícil. Entonces, me gustaría que ustedes siguieran conmigo en eso. Lean a Daniel. Vuelvan, si es posible, en esta semana, si tienen tiempo, a releer capítulo 1 hasta el 5. Tomen papel y lápiz y escriban sus preguntas. Y háganmela llegar, si quieren, por WhatsApp, o el domingo me las traen. Hagan ese ejercicio. Porque, hermano, es tu historia y la mía. Necesitamos conocerla. Necesitamos comprenderla. Son tiempos difíciles para el mundo entero. Y como dice la palabra del Señor, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entonces,
conocer el momento histórico que nos está tocando vivir es importante. Y saber que en cualquier momento el comandante en jefe descenderá del cielo y le pondrá fin a la fiesta impía de muchos hombres en estos días, como lo hizo el día de Belsasar. Es importante saber que ese momento está a las puertas, está como la fruta madura a punto de caerse del árbol. Entonces haríamos bien en mirar la profecía bíblica, en orar y prepararnos, porque cuando nuestro gran Señor descienda del cielo, Él no es como muchos que prometen y no cumplen. Él es como dice Pablo a los hebreos, Él es el Dios que cumple lo que promete. Y Él va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Su palabra se va a cumplir en el juicio de los impíos, pero se va a cumplir su palabra de bendición en sus pueblos, en sus hijos, en sus escogidos. Ese es el mensaje de Daniel. Dios es el soberano Señor en la historia, el justo juez y el fiel salvador de su pueblo.